televidentes, bienvenidos a este episodio de Activa tu Bienestar. Los saludamos desde Sicily, que es nuestra locación para el programa, a quienes agradecemos. Y hoy vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Nos acompaña Paola Castaño. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, cuéntanos un poquito en general de las enfermedades respiratorias. Bueno, las enfermedades respiratorias básicamente se dividen dependiendo del aparato respiratorio. Entonces está el aparato respiratorio superior e inferior. En el superior encontramos solo que es la parte nasal, la faringe y la laringe. Entonces las enfermedades respiratorias que dan como en esta zona se consideran del aparato respiratorio superior. Y las que dan de la tráquea, los bronquios y los pulmones son de enfermedades respiratorias inferiores. Entonces, por lo general, como las más comunes del aparato respiratorio superior son la rinitis, que es pues como muy común, la gripe o la gripa o el resfriado que conocemos como culturalmente, la amigdalitis, que es cuando se nos inflaman las amígdalas, laringitis, faringitis, y de la parte inferior está la neumonía, la tuberculosis, el cáncer y el EPOC. Son como las más comunes principalmente. Bueno, y ahora también con todo este tema del COVID que acaba de pasar, está ahí también súper relacionado. Eso, más que todo en las vías pues inferiores, se afecta. Entonces los que están como en la parte superior son más, digamos, como una fase más temprana, más tranquila. Eso, no son como enfermedades como tan de pronto de alto impacto, ¿cierto? La rinitis, la gripe, pues son algo que igual se debe de tratar, pero tienen como una evolución un poquito más aguda. En cambio, las inferiores sí como ya afectan como tal los bronquios y los pulmones, sí son como un poquito más graves. Y esas enfermedades que están en la parte inferior igual empiezan como en esta parte superior o no necesariamente puede desarrollarse directamente ahí. Eso, hay enfermedades que son directamente en los bronquios, ¿cierto? Que no tienen nada que ver como la parte superior con la parte inferior, como por ejemplo el EPOC, que es una de las enfermedades más comunes, ¿cierto? Entonces el EPOC ataca principalmente los bronquios, que son en la parte inferior, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la parte superior, ¿cierto? Que hayan de pronto manifestaciones en la parte superior, como por ejemplo la tos, expectoración, secreción, la flema, como decimos pues como culturalmente, sí, pero afectan principalmente son las partes inferiores, ¿cierto? Entonces no tiene que relacionarse como mucho, por ejemplo, que si nos dio en la parte superior, ya vamos a desarrollar de pronto en la parte inferior, no. Hay enfermedades que son pues como muy aisladas, ¿cierto? Y que obviamente como la bacteria, el virus, entra por la parte superior, pero no se desarrolla inicialmente, por ejemplo, en la parte superior, sino que va directamente hasta la parte inferior. Entonces, por ejemplo, una bacteria la podemos adquirir por la vía respiratoria o por la boca normal y ya migra hasta la parte inferior. Entonces, no necesariamente se desarrolló arriba, sino que abajo. Entonces, no tiene nada que ver como una con la otra, pero es importante que todas van a ingresar por la vía superior. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades? Bueno, existen, por ejemplo, los factores de riesgo para los niños, ¿cierto? Que son como las edades más delicadas y las que debemos de tener como principal cuidado. ¿Por qué? Porque los niños tienen una respiración nasal. O sea, los niños no respiran por la boca, por lo general, ¿cierto? Es como hasta los 5 añitos. Más que todo por algo anatómico, de hecho, ¿cierto? No es que no sepan, sino que eso es por algo anatómico que tiene una respiración más nasal. Entonces, cuando a los niños, por ejemplo, les da gripa, que es algo que suele ser muy, como no tan agresivo para el cuerpo, empiezan entonces los mocos. Lo normal, entonces los mocos en la nariz y en toda esta parte de arriba. Cuando las mamás, por ejemplo, dejan acumular estos mocos, ¿cierto? Ahí es donde progresan las enfermedades respiratorias, más que todo en los niños. Esto en los adultos no es como tan común, porque los adultos podemos respirar por la boca, entonces no hay como tanto lío. Pero en la parte de los niños sí es muy importante, porque si se acumula todo el moco, por ejemplo, en la nariz, el niño ya no va a tener por dónde respirar. Entonces ahí es donde empieza las dificultades respiratorias, por ejemplo la disnea, que es la dificultad respiratoria, la cianosis, que es por ejemplo cuando el niño se pone moradito, la asfixia, que es la dificultad que ellos tienen pues como para poder respirar tranquilamente. Entonces, si las mamás, que se les recomienda a las mamás, por ejemplo, para evitar
la aparición de esas infecciones respiratorias en los niños, y más que todo en los niños menores a 5 años, los lavados nasales. No sé si de pronto has escuchado de lavados nasales en los niños, que de pronto hay veces un poco traumático se ve, pero es muy necesario para los niños. Entonces consiste en una jeringa de 10 mililitros con solución salina, la llenamos. Y como ellos tienen la comunicación entre las dos fosas, es una comunicación un poquito más grande, entonces introducimos solo 10 mililitros por una fosa y ya por la otra fosa sale como todo el líquido y el moco. Se hace continuamente hasta que ya lo que salga sea solo líquido, o sea, hasta que al niño ya no le salga moco, ¿cierto? Lo tenemos que tener pues como de la carita, porque obviamente el niño no se va a dejar. Pero eso es una de las estrategias principales para evitar que los niños más chiquiticos les den infecciones respiratorias y progresen como una manera más agresiva, porque las infecciones respiratorias en los niños sí son un poco más agresivas. Entonces, en cuanto a los niños, ¿cierto? Y en cuanto a los adultos, los factores de riesgo, uno súper importante, el tabaco. O sea, el fumar genera una de las mayores patologías que causa como una mortalidad muy grande actualmente, es el EPOC, ¿cierto? Otro factor de riesgo es, por ejemplo, cocinar con leña. Ahí, por ejemplo, es muy difícil. Obviamente uno no le va a decir a la comunidad no consuma alimentos que se cocinen pues como con leña, pero uno sí procura decirles que, por ejemplo, cuando vayan a cocinar, que el ambiente en el que cocinen, si va a ser con leña, no sea un lugar como tan cerrado, sino que sea un lugar más abierto, ¿cierto? Para que el humo de la leña pueda salir. Porque si es usted ahí pues cocinando con la leña del humo, usted se lo está inspirando todo ese humo, y ese humo es muy malo. Entonces, principalmente el tabaco y el humo de la leña para los adultos generan pues como muchas enfermedades, más que todo respiratorias. Y también, por ejemplo, el aire cuando es muy contaminado, cuando es muy denso, más que todo, por ejemplo, en las ciudades. Esos son como los factores de riesgo. También el cambio climático, cosas que pues no podemos controlar nosotros, ¿cierto? Y también tener otras enfermedades también nos predisponen a que nos dé, por ejemplo, enfermedades respiratorias mucho más fácil. Estos son como los factores de riesgo en los niños y en los adultos. Por la baja de defensas. Eso sí, la parte como tal, por ejemplo, otras enfermedades y, por ejemplo, la parte de la alimentación. Cuando no nos alimentamos bien o hacemos deporte, el sistema inmunológico tiende a ser un poquito más bajo de lo normal. Entonces es muy fácil de que cuando nos ataque una bacteria, migre y nos podamos contagiar de una enfermedad respiratoria mucho más fácil. Entonces, cuando las defensas están como bajitas, ahí podemos adquirir una enfermedad respiratoria. Y te pregunto, ¿ese lavado nasal también se recomienda para los adultos o no? Bueno, principalmente es para los niños, porque la comunicación que ellos tienen acá, como en el tabique de los dos orificios, es un poquito más grande que la de los adultos. Entonces, para ellos no va a ser de pronto como tan molesto el lavado nasal. Y se recomienda, especialmente en los niños, por el tema de la respiración. Como el niño tiene la respiración nasal, entonces si le dejamos el moco acumulado, él no va a poder respirar. Pero en cambio los adultos sí podemos respirar por la boca. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, tengamos congestionada la zona como la parte superior, podemos respirar por la boca. Y otra cosa que favorece al adulto es que el adulto tiene la capacidad de, como decirlo coloquialmente, sonarse la nariz. Entonces puede sacar como todas esas secreciones que se acumulan. En cambio, el niño no va a tener como eso, se lo va adquiriendo pues a medida de que él va creciendo, pero en el niño se le dificulta un poquito más. ¿Cuándo se recomienda, por ejemplo, un lavado nasal en un adulto? Cuando tiene de pronto alguna anormalidad en la anatomía de la parte superior, ¿cierto? Que ahí sí se le recomienda de pronto el lavado nasal, pero para que un adulto lo tolere, la verdad es muy difícil. Pues es muy complicado, y como existen otros métodos para disminuir el moco, entonces por lo general el adulto no se lo hace. Bueno. Porque es muy incómodo, la verdad. Bueno, hablemos un poquito de las enfermedades específicas. ¿Qué es la enfermedad pulmonar EPOC y cómo se trata? Eso, el EPOC, como dicen como sus siglas, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Entonces, como veníamos diciendo antes, da principalmente, y una de las principales causas de esta enfermedad es el consumo del tabaco. El tabaco, aparte de ser, por ejemplo, la causa de esa enfermedad y la principal, pues como, si la principal causa, valga la redundancia, es el causante de muchas más enfermedades, ¿cierto? Pero el EPOC está como muy a la vista como de la salud pública porque causa una mayor mortalidad actualmente. Entonces el EPOC, una de las causas, el tabaco y cocinar con leña. Importante, hay personas, por ejemplo, que tienen EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nunca fumaron en su vida, pero cocinaron toda la vida con leña y tienen EPOC, ¿cierto? Entonces ahí también es como un balance. Obviamente de pronto las familias del campo no tienen de pronto acceso a una red de gas y todo lo tienen que cocinar con leña, pero también como lo importante, como listo, cocino con leña, pero entonces adecuar el espacio para que el humo de la leña no caiga todo sobre usted, sino que sí se tenga como un ambiente un poco más aerado, ¿cierto? Y importante como la fisiología del EPOC, o sea, cómo funciona pues como dentro de las personas es, ya entra como el aire como tal tóxico, es una enfermedad crónica, o sea, no es una enfermedad que uno desarrolle de un día a otro. Por eso se dice que es pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se tiene que acumular una serie de cosas para que se desencadene. En este caso, pues el tabaco y el humo de la leña. Importante entonces, cuando ya los pulmones están muy afectados, la parte inferior, que son como los bronquios, se inflaman y generan como mucosidad. Esa mucosidad es como muy viscosa y causa una obstrucción en los bronquios. Entonces, como tal, está la parte respiratoria en los pulmones y la más baja es donde se hace el intercambio. Entonces, el intercambio es en los bronquiolos, que son como unas bolsitas, unos alvéolos que son chiquiticos. Ya está los bronquiolos y el bronquio, que es la rama más grande. Si tenemos, por ejemplo, obstruido el bronquio, que es la parte un poquitico más arriba, entonces se puede hacer el intercambio, por ejemplo, de oxígeno normal en los pulmones, por decirlo así, oxígeno malo por oxígeno bueno, ¿cierto? Pero como hay una obstrucción, entonces no se va a lograr hacer adecuadamente. ¿Eso qué genera? Que la persona tenga dificultad para respirar, opresión en el pecho, que le silben los pulmones, que es uno de los síntomas de esta patología. Y que le silben los pulmones es cuando la persona respira, literal se escucha como un silbido. Entonces le llaman sibilancias, que es cuando el bronquio está de pronto muy estrecho, muy obstruido, entonces tiene que hacer mucha fuerza al aire para pasar. Al hacer mucha fuerza para pasar, entonces se genera como un silbido. Y eso se escucha, pues es muy audible. Entonces uno no necesita, por ejemplo, que ponerse el fonendo para escucharlo, sino que la persona respira y uno lo escucha. Entonces esos son como uno de los síntomas del EPOC. ¿Cómo tratar de pronto el EPOC? Es algo muy complejo porque no existe cura, ¿cierto? Importante dejar, si fuma, dejar el tabaco, y si cocina con leña, tratar de no como cocinar más con leña, ¿cierto? Porque esos son los desencadenantes principales. Y de pronto una persona que esté cerca de un fumador todo el tiempo también podría desarrollarla. Sí, también, porque a pesar de que, listo, yo no fumo y no consumo pues como todo el humo directamente en, ¿cierto?, el cigarrillo, pero el humo que, por ejemplo, si mantengo con una persona, por ejemplo, todo el día estoy con mi papá, con mi hermana, no sé, y la otra persona fuma, también se llama fumador pasivo al que recibe el humo de la otra persona que fuma. Entonces está el fumador activo, que es la persona que usa el cigarrillo y fuma, y está el fumador pasivo, que es la persona que se sienta al lado pero recibe como tal todo el humo. Entonces también puede desarrollar alguna enfermedad respiratoria, de pronto no a un grado como tan grave o tan crítico, pero igual está inhalando el humo pues como tal del cigarrillo. Entonces sí tiende a ser pues como un poquito como mal, pues como para la persona que se dice que es fumador pasivo. Bueno, hablemos ahora un poquito del asma.
¿Cuáles son los síntomas y el tratamiento? Bueno, el asma es muy común, principalmente se desarrolla en la infancia, ¿cierto? Es muy poco probable que, por ejemplo, a los 30 años nos digamos, no, es que me dio una crisis asmática cuando nunca en la vida me ha dado asma, ¿cierto? Entonces, importante, se desarrolla principalmente cuando somos pues como pequeños, cuando somos niños. ¿Qué lo desencadena? Principalmente cosas alérgicas, por ejemplo, el polen, el aire, la lluvia, el polvo. Entonces, todo eso son como desencadenantes del asma. Entonces, el asma es parecida como a la otra enfermedad que causa como una obstrucción en los bronquios también. Entonces, al causar una obstrucción, el bronquio se pone como muy rígido, muy tenso. Y también causa sibilancias, que es que la persona cuando respira como que se escucha que estuviera silbando. Importante del asma, saberla identificar, por ejemplo, en los niños y a qué es alérgico el niño, ¿cierto? Porque muchas veces puede ser alérgico, por ejemplo, a la lluvia o al frío, y todos esos desencadenantes puede que la primera crisis sea muy grave, pero si lo llevan al médico, se trata. Puede que le mande inhaladores, que esos inhaladores como que hacen básicamente, abren el bronquio, abren como las vías respiratorias y logra que el aire pase mucho más fácil, ¿cierto? Entonces básicamente es identificar de pronto el niño que tenga como esta sintomatología, a qué es alérgico, llevarlo al médico, que le den el tratamiento y ya hay personas incluso que desarrollan una crisis asmática en toda su vida y no vuelven a desarrollarla nunca más, ¿cierto? Es algo que igual todavía se está estudiando porque está como dentro de las enfermedades, hay veces atípicas, que son enfermedades que se dan de la nada, o sea, que hay veces no tienen ningún causante, sino que son enfermedades que le dan a la persona sin una causa aparente, ¿cierto? Entonces hay veces se consideran enfermedades atípicas, pero hay veces también sí tiene como una causa pues como muy exacta. Entonces, como de pronto papá, sí como saber identificar a qué fue como lo que detonó esa parte pues como del asma. Y ya en la fase pues como de adultez, saber uno qué medicamentos por ejemplo estamos tomando para el asma, ¿cierto? Que por lo general son como los inhaladores y siempre tenerlos pues como en el bolso si sabemos que somos muy alérgicos y que si nos dan crisis como de una manera más frecuente, porque hay veces nos da una vez en la vida y no vuelve a aparecer por ejemplo la crisis. Es bien particular. Sí, es una enfermedad pues como que se estudia mucho porque hay veces sí tiene la causa, pero otras veces aparece así de la nada. Bueno, y hablemos ahora de la fibrosis pulmonar. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, la fibrosis es una enfermedad no muy común, es extraña la verdad, pero sí hay personas que padecen de esta enfermedad. La fibrosis consiste en que el tejido, como por decirlo así, más bajito del pulmón o más lejitos, cicatriza de una forma no normal, ¿cierto? Entonces cicatriza de una manera fibrótica, por eso se llama fibrosis. Entonces al cicatrizar así se pone como mucho más rígido el tejido e impide que el aire pase como adecuadamente. Entonces eso causa como otras enfermedades adicionales. Esa fibrosis se diagnostica como con varias ayudas diagnósticas, espirometría, pruebas de esfuerzo, como muchas pruebas pulmonares. Ya si la persona, hay incluso pruebas de tejido, del pulmón, ya si es muy difícil de pronto diagnosticar así a la persona con estas pruebas, ya le hacen una broncoscopia, que es como una endoscopia, pero en los pulmones, ¿cierto? Entonces meten como tal un tubo, miran como toda la parte superior, miran como toda la parte del árbol bronquial y ahí ya diagnostican a la persona. Pero la fibrosis quística es una enfermedad no común, pero sí pues como que la hay, ¿cierto? Y el tratamiento sí no tiene cura, y el tratamiento sí es pues como muy costoso y es demandante, porque cuando la persona sufre fibrosis quística, por lo general sufre de otras enfermedades. Entonces no es solo tratar la enfermedad como tal pulmonar, sino también tratar como las otras enfermedades que vienen adicionales, que es algo muy complejo. ¿De pronto hay alguna otra enfermedad que quieras mencionar en este grupo de enfermedades respiratorias? Sí, importante, la enfermedad de la tuberculosis, ¿cierto? Hay personas que dicen, sí, yo la he escuchado,
O si yo la he mencionado, pero de pronto no saben como tal qué es la tuberculosis, ¿cierto? Importante, ¿por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad de salud pública que tiene como los ojos de todo, por ejemplo, de todos los departamentos de la gobernación, ¿cierto? En esta enfermedad incluso se hacen campañas contra la tuberculosis, se hacen como búsquedas activas. ¿Qué es búsquedas activas? Es ir, por ejemplo, de casa en casa preguntando si usted ha tenido síntomas de tuberculosis, ¿cierto? Entonces, es importante, tuberculosis, ¿qué es? Es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero puede afectar, por ejemplo, otra parte del cuerpo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la que afecta directamente los pulmones es una enfermedad altamente contagiosa. Entonces, por ejemplo, yo estornudo, salen las partículas y quedan, por ejemplo, en el aire, ¿cierto? Otra persona que pase por ahí, si inhaló ese mismo aire cuando están en recintos muy cerrados, es muy fácil de contagiar, ¿cierto? Entonces es importante saber que esta enfermedad abarca los pulmones, la parte pulmonar, pero también puede abarcar cualquier parte del cuerpo. Y tiene un alto impacto, por ejemplo, en salud pública, porque el tratamiento de esta enfermedad es durante casi 9 meses. Entonces son pastillas muy grandes, bastante grandes, que se tienen que tomar todos los días hasta los 9 meses, ¿cierto? Si tiene cura. Pero hay veces las pastillas, por ejemplo, caen muy pesado, dan diarrea, puede generar resistencia a la persona, entonces a la persona ya no le sirven, por ejemplo, las pastillas y tiene que utilizar otro tratamiento de pronto un poquito más pesado, ¿cierto? Entonces es importante, por ejemplo, que la comunidad sepa cuáles son los síntomas, por ejemplo, de la tuberculosis y detectarlas a tiempo. Entonces es una tos con expectoración, o sea, una tos con flema, que dure más de 15 días, y si es una tos con sangre, si tiene pérdida de peso, que usted nos explica por qué la pérdida de peso, si tiene sudoración nocturna, es bueno que acuda al servicio de salud, informe los síntomas que ha tenido y se le haga una prueba, ¿cierto? Como para descartar. Como dicen, pero es mejor prevenir que lamentar. Sí. Entonces uno sabe que tiene los síntomas, y hay veces por miedo no acudimos al servicio de salud, pero uno sabe que tiene los síntomas, pues hay veces es mejor como ir al médico que esperar que la enfermedad ya avance pues como mucho más, ¿cierto? Y hay veces también es el estigma como, ay, esa persona tiene tuberculosis. Sí. Las personas no saben qué es bien la tuberculosis, pero escuchan de pronto la palabra y dicen, ay, no, la persona tiene tuberculosis, uno no se le puede acercar, ¿cierto? No. Eso no se contagia pues que por el tacto. No, y ya llega una fase del tratamiento que la persona ya no contagia, ¿cierto? Pero sí tiene que ser muy juiciosa con el tratamiento. Entonces también como que las personas identifiquen esta enfermedad, que es la tuberculosis, más que todo como en la parte pulmonar. Igual si da en cualquier otra parte del cuerpo también, el tratamiento es muy largo, es casi el mismo tratamiento, pero no contagia. Históricamente tiene una carga fuerte. La tuberculosis, sí, eso es como el estigma que se tiene, y hay veces por eso también las personas no acuden al servicio de salud, porque les da susto. Lo que pasa, por ejemplo, también con el VIH, que les da susto, por ejemplo, acudir, saben que de pronto tienen los síntomas o tuvo el riesgo, pero acuden más como por el susto, ¿cierto? Hay veces, por ejemplo, la persona deja de tener los síntomas, se relajan y dicen, no, bueno, yo no tengo nada, entonces no voy a ir. Pero pues es importante como acudir al servicio de salud, porque igual el diagnóstico es confidencial. Si uno va al servicio de salud, la historia clínica no se tiene por qué revelar, usted decide a quién le cuenta, ¿cierto? Pero importante es acudir al servicio de salud. Y actualmente está muy activa la tuberculosis, pues como a nivel de la región o a nivel del país. Bueno, acá por ejemplo en Jardín tenemos hasta el momento 4 casos de tuberculosis. Creo que si no estoy mal, 2 son pulmonares y los otros 2 son extrapulmonares, ¿cierto? Importante que se diagnosticaron pues como a tiempo, no en una fase pues como muy complicada, muy tardía de la persona, porque hay personas que sí se dejan avanzar mucho la enfermedad y ya cuando se diagnostican, a pesar de que tiene cura, de pronto es un poquito más difícil el tratamiento. Pero en este momento, por ejemplo, en Jardín hay 4 casos y hay municipios o departamentos que sí tienen muchísimos más casos de tuberculosis. Por ejemplo, donde hay hacinamiento, tienen una alta
alta como cantidad de casos. Las cárceles, por lo general en las cárceles siempre hay una alta cantidad pues como de casos, pero en este tema como de la tuberculosis y las personas y de pronto la Organización de la Salud sí tiene como el ojo muy puesto en esa patología, que se le brinde a la persona el tratamiento, como todo el equipo interdisciplinario que necesita, psicología, nutrición, todo lo que necesita el paciente para que se pueda salir pues como de la enfermedad mucho mejor. Bueno, hablemos de un poquito de avances tecnológicos, qué nuevos tratamientos están siendo desarrollados, o bueno, la tecnología cómo ayuda para el diagnóstico de estas enfermedades respiratorias, un poquito acerca de eso. Importante, cada vez más la tecnología ha ayudado pues como mucho, ¿cierto? Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Importante, por ejemplo, en el tema del diagnóstico es que con ayuda de la tecnología ya se tiene como diferentes herramientas mucho más específicas para diagnosticar cada enfermedad, ¿cierto? Antes era de pronto, se tenían exámenes para todas las enfermedades y ya más o menos uno por la sintomatología del paciente, uno ya miraba, listo, puede ser tal enfermedad, ¿cierto? Pero incluso no se tenía la certeza, era más como a criterio médico, ¿cierto? Con la clínica y eso. Ya ahora de pronto con los avances tecnológicos, ya sí uno dice como, bueno, para tal enfermedad está esa prueba diagnóstica y si sale positiva, o sea, sí fijo tiene esa enfermedad, ¿cierto? Entonces yo digo que la tecnología ha ayudado y contribuido como mucho a eso en el tema, por ejemplo, del diagnóstico, de pronto no tanto en el tratamiento, sino pronto más en el diagnóstico, pero igual eso contribuye pues como muy positivamente a las personas, porque si el diagnóstico es un poquito más temprano, pues entonces la patología el tratamiento va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rápido y no como que va a transcurrir de pronto más agresivamente, ¿cierto? Y a usted le diagnostica una enfermedad más rápido, entonces va a tener de pronto una esperanza de vida un poquito más larguita. Se puede tratar adecuadamente desde el principio. Bueno, muchas gracias. De pronto, ¿alguna conclusión, algo más que quieras añadir acerca del tema? Bueno, importante, pronto con las enfermedades respiratorias siempre va a ser la prevención, ¿cierto? Así como con esa enfermedad, con todas las enfermedades. Importante, si tenemos gripa, uso de tapabocas. Si salimos de pronto a un ambiente que sabemos que está un poco contaminado, por ejemplo, últimamente han habido alertas o hubo un tiempo en que hubo alertas, por ejemplo, en unas ciudades específicas de que el aire era muy contaminado o que tenía una alerta, por ejemplo, en rojo, salir con tapabocas, no salir o de pronto tanto en esas épocas que el aire está como tan contaminado, ¿cierto? Y yo digo que una ventaja de pronto muy grande de la parte rural es que no tenemos tanto tránsito, por ejemplo, de camiones, de carros, las empresas de pronto son un poquito más alejados de la zona urbana. Entonces, importante, el aire, por ejemplo, rural es un poquito más limpio, más saludable, ¿cierto? Y en caso de sentir alguna sintomatología respiratoria, sí, muy importante acudir al médico. Así ustedes digan, no, esto se me va a pasar, o esto con inhaladores, porque hay personas que usan inhaladores deportivamente, y eso, aparte de que causa, le abre los pulmones y lo respira muy bien. Pero los inhaladores también tienen un efecto indirectamente en el corazón. Entonces es importante que las personas no se automediquen, sino que sí acudan pues como al médico y a los chequeos básicos pues que ofrece como el hospital. Paola, muchas gracias por acompañarnos a tratar este tema. Bienvenida siempre. Muchas gracias. Y muchas gracias a los televidentes que están conectados con nuestra programación. Recuerden que si quieren que abordemos algún tema en específico, pueden escribirnos a través del correo electrónico de nuestras redes sociales. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio.